Estamos hablando sobre la salud de la iglesia en la plantación de iglesias y cómo plantar iglesias saludables. Esto es esencial si vamos a plantar comunidades de reino reales e iglesias que puedan reproducirse de una manera saludable. Ya vimos la lista de diferentes indicadores de iglesias sanas y en crecimiento que se proporcionaron por el desarrollo natural de la iglesia. Solo voy a mostrarte otra lista adicional. Hay muchas listas como esta. En el libro nombramos un par de fuentes para este tipo de material. Esta es una lista de la Iglesia Evangélica de América, que ha utilizado la centralidad de la palabra de Dios. Esto se basa en la verdad de Dios y eso será fundamental. La pasión por la espiritualidad es la relación con Cristo, no solo un ritual vacío, sino la relación con Cristo y con el Espíritu Santo. El evangelismo fructífero es una iglesia que sale, que predica el evangelio, compartiéndolo, guiando a otros hacia fe en Cristo. Adoración llena del Espíritu. La experiencia de adoración es una de las que Dios es verdaderamente honrado y los creyentes son verdaderamente edificados. Son guiados por la Gran Comisión. En otras palabras, somos iglesias misionales que nos enfocamos en alcanzar no solo a los no creyentes para llevarlos a Cristo Jesús, sino en ser lo que Jesús dijo, sal y luz en nuestro mundo, en nuestras comunidades. La multiplicación de líderes, de lo que hemos estado hablando, debes tener la salud y la estructura interior de la iglesia a través de los líderes espirituales fuertes para hacer crecer iglesias saludables. La plantación de iglesias no es solo sobre nosotros y el fortalecimiento de nuestra propia iglesia, sino que también estamos yendo hacia afuera y extendiendo y creando nuevas comunidades del reino en otras áreas de necesidad. La administración de recursos. Y con esto, cualquier recurso que Dios nos ha confiado como creyentes, queremos ser buenos administradores. Esto puede ser la administración de nuestros recursos financieros. Estamos comprometidos financieramente. Esto puede ser la administración de nuestros dones, que traigamos, descubramos y desarrollemos nuestros dones espirituales y los invirtamos en edificar el cuerpo de Cristo. Es la administración de nuestro tiempo, que los miembros estén dispuestos a dedicar de su tiempo. Todo esto es una evidencia de devoción, de un compromiso con Cristo, un compromiso con el cuerpo, compromiso con la misión de la iglesia. La administración es fundamental para una iglesia saludable. La formación intencional de discípulos. En otras palabras, no solo se trata de llevar a las personas a tomar una decisión de fe para convertirse en seguidores de Cristo, sino ayudar a las personas a crecer intencionalmente en su caminar con Cristo, crecer, producir un fruto del Espíritu y crecer en la obediencia a todo lo que Cristo nos ha mandado. Y luego, por supuesto, las relaciones afectivas. El amor es el fruto del Espíritu más importante y el mandamiento más grande es amar a Dios y amar al prójimo como a mí mismo. Por lo tanto, las relaciones afectivas en el cuerpo de Cristo y hacia aquellos afuera de Él serán esenciales para una iglesia saludable. Y este es otro listado, y estas son todas las cosas que encontramos en la Escritura que serán importantes para ser seguidores de Cristo. Una de las cosas que podrías considerar hacer con tu iglesia y en tu contexto sería reunir una lista propia de lo que tú crees que son los signos más importantes de buena salud. Ciertamente, las Escrituras nos dan muchos signos y más de lo que hemos estado estudiando en estas listas que podría ser mencionado. A veces yo comparo la salud de la iglesia con la salud de los humanos. Y en ese sentido, si yo fuera a ciertos países en la región tropical, necesitaría ser cuidadoso con el riesgo de malaria, ya que la malaria es un riesgo para la salud en la región tropical. Ahora, si yo voy a países del norte o voy a Alaska o a un país que es muy frío, no tengo que preocuparme por la malaria, ¿verdad? Podría preocuparme por el congelamiento. El congelamiento sería un peligro para la salud en el Ártico. Entonces, así como hay diferentes peligros para la salud en diferentes regiones, el cuerpo humano cuando está sano puede parecer igual, pero hay otros peligros para la salud humana en otras partes del mundo. Entonces, de igual manera, en contextos culturales diferentes, existen diferentes amenazas espirituales para la salud de una iglesia. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Bueno, hemos hablado sobre diferentes estilos de liderazgo. Algunas culturas tienen un estilo de liderazgo muy dominante que es normal en su cultura.
lo que no necesariamente es algo malo, pero sí tiene un peligro de que los líderes se vuelvan demasiado dominantes y autoritarios, de manera que se vuelve poco saludable. O puede pasar lo opuesto. Puede haber una cultura que es muy igualitaria y participativa a tal extremo que puede ser casi imposible para los líderes realmente liderar. Esos son diferentes riesgos de la salud. Así que los contextos culturales pueden crear diferentes peligros para la salud. En algunas culturas, las iglesias tienden a dividirse más a menudo. La gente parece ser más contenciosa, por lo que la unidad podría ser algo que ellos tengan en su lista, pero no se muestra en la lista que está en la pantalla en este momento. Por lo tanto, lo que yo he animado a las iglesias a hacer es a no solo adoptar simplemente una lista de signos saludables de alguien más, sino a discernir por sí mismas, estudiando la Escritura y examinando su propia iglesia y su propio contexto cultural, cuáles son los factores más importantes para la salud de la iglesia en nuestro contexto. Voy a darte un ejemplo de cómo yo he trabajado con otros grupos para hacer esto, y es algo que podrías examinar tú mismo. Esto es algo que yo voy a mostrar como un ejemplo que yo utilicé en Dar es Salaam, en Tanzania. Así es como lo hicimos. Primero, estudiamos los pasajes bíblicos que abordan la pregunta de la salud o la enfermedad de una iglesia. Una vez me preguntaron, bueno, la Biblia no habla de la salud de la iglesia. ¿De dónde se habla de iglesias saludables en la Biblia? Y les dije, bueno, de hecho, Jesús mismo habló sobre iglesias saludables. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis capítulos 2 y 3. En Apocalipsis capítulos 2 y 3, Jesús es como un médico que examina a 7 iglesias en Asia Menor y les da una evaluación de su salud a todas estas iglesias. Algunas iglesias estaban muy bien. Se mantenían leales en su servicio. Algunas iglesias no lo estaban haciendo tan bien. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso era muy fuerte en la enseñanza y en el servicio, trabajaban duro, pero estaban perdiendo su primer amor. Así que empezamos estudiando el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Y luego pasamos a Efesios capítulo 4, que describe la vida de la iglesia. Y después también incluimos otros textos bíblicos que los líderes mismos consideraban importantes en su contexto para describir cómo se ve el cuerpo saludable de Cristo. De hecho, hicimos la lista en una pizarra. Ahora, el texto que está aquí es en Kiswahili. Supongo que la mayoría de ustedes no podrán leer lo que está en esta pizarra. Pero ese no es el punto. El punto es que ellos generaron una lista de características que surgían de diferentes pasajes bíblicos. Por un lado, estaban las señales de buena salud. Por ejemplo, la buena enseñanza y resistir a la falsa doctrina. Por otro lado, estaban los peligros para la salud. Por ejemplo, perder el primer amor o la autosuficiencia. Así que enlistamos las características positivas de una iglesia saludable y las características negativas de una iglesia enferma. Luego comenzamos a trabajar juntos con esta lista y escribimos los factores clave en pequeñas tarjetas de 3x5. Después la gente clasificó estas características en categorías diferentes, porque teníamos una lista muy larga. Y ya sabes, no queríamos tener una lista de 30 signos de salud de la iglesia, ya que eso podría ser muy confuso. En su lugar, intentamos simplificarlo. Entonces, los líderes se reunieron para clasificar. Pueden ver que estábamos en una sala de alguien nada elegante. Estaban sentados en el suelo clasificando algunas de estas cosas. Ya sabes, es posible que tengas dos cosas que son muy similares y que sea mejor juntarlas. Y estaban procesando esto. Luego lo redujeron a su lista de indicadores. Podría haber sido 8, podría haber sido 10, y crearon su propia lista de lo que consideraban en función de su estudio bíblico y de su experiencia en sus iglesias, lo que consideraban que era importante. Y
Esto puede convertirse en una herramienta muy útil. No será tan sofisticado como el desarrollo natural de una iglesia con encuestas y materiales evaluativos que puedan ser procesados por computadora, pero de una manera básica y simple, pueden convertirse en puntos de enseñanza para la iglesia. Puede convertirse en puntos donde la iglesia puede evaluar su situación actual. Cuando estuve en Filipinas, llevamos a cabo este proceso en donde grupos de líderes de cada iglesia tenían un grupo y evaluaban algunos de estos factores y se calificaban. ¿Qué tal nos está yendo en esta área? ¿Qué tal nos está yendo en esta otra? No era un proceso muy sofisticado, pero era uno que ayudaba a la gente a reflexionar, orar, escuchar cómo Dios podría estar hablándoles, diciendo, esto es un área que necesita mejorar o este es un área donde son fuertes. ¿Te has beneficiado de nuestro ministerio educativo? ¿Has encontrado útiles y relevantes los vídeos de TVS? Por favor, considera apoyarnos en oración y a través de donaciones. Para más información, visita tvsseminary.com. Entonces, pasar por este proceso de vez en cuando puede ser útil para una iglesia que quiere mantenerse enfocada y para asegurarse de que las características no saludables no se estén gestando y creciendo para convertirse en un problema más grande. Ahora, aquí hay algunas preguntas de aplicación mientras ustedes procesan este material y dicen, ¿qué significa esto para mí? Bueno, examina alguna de las listas de salud de iglesias y evalúa en qué punto tu iglesia es fuerte o débil. Esto es algo que usualmente se hace mejor con el equipo de liderazgo. Reúnes a varias personas con diferentes perspectivas. De hecho, una vez hicimos esto durante un retiro de la iglesia. Tuvimos a todos nuestros trabajadores claves, no era toda la iglesia, eran nuestros trabajadores clave que fueron a un retiro el fin de semana y comenzamos a evaluar algunas de estas cosas. Les mostraré lo que hicimos después en otra sección. Así que quizás quieras evaluar y considerar guiar a tu iglesia a través del proceso de crear una lista de indicadores de salud que se apliquen en tu contexto. Esto es un proceso similar al que describí antes o quizás tengas uno mejor. Yo solo mostré una manera de hacerlo. Luego, ¿qué pasos específicos necesitan tomar para abordar sus áreas de debilidad? Mira, no va a hacer mucha diferencia si cuando el doctor te dice, necesitas bajar de peso, tú le dices, bueno, muchas gracias por decirme eso. Y te vas a tu casa y el siguiente año llegas a la oficina del doctor y te dice, bueno, todavía necesitas bajar de peso. Eso no va a ayudar mucho a tu salud, ¿verdad? De igual manera, no va a ayudar a tu iglesia el pasar por un proceso como este y al final del día no hacer ningún cambio real, no tomar ningún paso al respecto. Así que la pregunta aquí es, si hemos identificado una debilidad, ¿cuáles serán los pasos específicos que vamos a tomar para abordarlo? ¿Necesitamos más enseñanza? ¿Necesitamos más intencionalidad en nuestros grupos pequeños? ¿Necesitamos quizás un programa que se centre en esta preocupación en particular? No sé cómo vas a hacer eso, pero necesitarán tomar algunos pasos intencionales donde digan, vamos a fortalecer este aspecto de nuestra iglesia que no es saludable. Bueno, pues eso concluye nuestra sección sobre salud eclesiástica y reproducción de la iglesia. Ahora vamos a pasar a nuestra próxima sección. Hay varios métodos para discernir ¿qué tan saludable es una iglesia? La pregunta que se planteó a lo largo del camino es, ¿cómo sabemos que una iglesia es realmente saludable? ¿Qué hace a una iglesia saludable versus una iglesia que no es saludable? Bueno, sabemos que no hay iglesia perfecta. Todas las iglesias están compuestas por pecadores salvados y todos estamos en el proceso de santificación, por lo que tendremos problemas a lo largo del camino. Ninguna iglesia va a ser perfecta, ¿de acuerdo? Seré bastante claro con eso. Pero creemos que hay ciertas marcas que una iglesia que está desarrollándose de manera saludable, no perfecta, pero saludable, debería tener. Ahora, diferentes teólogos e investigadores han desarrollado listas diferentes de ciertas marcas que consideran importantes para una iglesia saludable y en crecimiento. Y quiero explorar algunas de estas con ustedes. Una que se compartió mucho y se volvió muy popular se llama Desarrollo Natural de la Iglesia. Estos materiales fueron desarrollados en Alemania y
ya han sido traducidos a probablemente docenas de idiomas. Son ampliamente utilizados internacionalmente y, de hecho, el desarrollo natural de la Iglesia ha desarrollado una serie de encuestas y materiales que las iglesias pueden utilizar para intentar medir objetivamente su desempeño en estas diferentes áreas de calidad. Así que hablan de 8 áreas de calidad. No es la palabra salud, pero es básicamente la misma idea. Su convicción es, y creo que tienen investigaciones para sustentar esto, que si una iglesia le está yendo bien en estas 8 áreas, probablemente también será una iglesia en crecimiento. Es muy probable que así sea. Y aquí hay una lista de estas 8 áreas. Liderazgo empoderador, ministerio basado en dones, espiritualidad apasionada, estructuras efectivas, adoración inspiradora, grupos pequeños holísticos, necesidades orientadas y relaciones afectuosas. Ellos dicen que la clave es el adjetivo, es decir, cada iglesia tiene algún tipo de liderazgo. La pregunta es que si ese liderazgo es empoderador. Ahora, cada iglesia tiene algún tipo de ministerio, pero es un ministerio basado en dones y así sucesivamente. Entonces, la clave aquí es que una iglesia tome su programa de evaluación y examine en qué áreas son más fuertes y en qué áreas son más débiles. Ellos creen que si comienzan a trabajar en esas áreas de debilidad, la iglesia realmente comenzará a crecer. Ellos usan la ilustración de un barril para explicar esto. Tal vez has visto esto antes. Si tú tienes un barril, estos de aquí se llaman paletas. Estas piezas de madera alrededor del barril. No todas son del mismo tamaño, como puedes ver. Este barril va a poder sostener más agua que la altura de la paleta más corta, ¿verdad? El agua simplemente saldrá nuevamente. Así que su filosofía es, llaman a esto el factor mínimo. De las 8 cualidades de tu iglesia, buscas la cualidad que está más débil. Es como la paleta más baja en ese barril. Puedes decir, ese barril no va a poder sostener más agua si haces que esa paleta sea más larga, ¿verdad? Dirán, vamos a trabajar en esta cualidad, vamos a hacer que esa paleta sea más larga. Ese barril no va a sostener más agua. Si quieres que ese barril sostenga más agua, debes levantar esta paleta. Y eso es lo que están diciendo con los indicadores de calidad de la iglesia. Si una iglesia dice que necesita evangelismo basado en necesidades, ese es su lugar débil. No te ayudará el ponerte a trabajar en una adoración inspiradora. Tienes que mejorar el evangelismo. Así que ese es el tipo de filosofía que tienen al hacer una evaluación y luego trabajar en el área de necesidad. Y tienen materiales, una vez que hayas determinado tu área de debilidad, entonces tienen materiales que pueden ayudar a tu iglesia a decir, bueno, vamos a trabajar en nuestro evangelismo enfocado en las necesidades y mejoraremos en eso. Bueno, no quiero entrar en una evaluación del desarrollo natural de la iglesia como un sistema en sí. Eso está muy bien desarrollado. Tiene un uso muy amplio y muchas, literalmente miles de iglesias han encontrado esto muy útil. Es uno de esos recursos disponibles que podrías considerar utilizar.